Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy día nos toca el sexto tema. La clase pasada ustedes vieron lo que era la estructura del sujeto. Han visto todo lo que tiene que ver con el sujeto. El día de hoy ya no vamos a ver el sujeto. Hoy vamos a ver el predicado. Vamos a ver ahora qué es el predicado. Dice que el predicado es el elemento de la oración bimembre que señala lo que se dice del sujeto. La parte más importante del predicado es el verbo. Entonces, recordemos que una oración bimembre está conformada por un sujeto y un predicado. Justamente hoy día vamos a hablar sobre el predicado. Y nos dice que la parte más importante va a ser el verbo. Bien, vamos a ver con ejemplos para que se pueda entender. Tenemos el primer ejemplo y nos dice: el castor toca el violín. Para reconocer el predicado se va a hacer una pregunta que es: ¿qué se dice del sujeto? En este caso, nuestro sujeto es el castor. Entonces, ¿qué se dice del castor? Se dice que toca el violín. Entonces, toca el violín es nuestro predicado en esta oración. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos que mi gatito duerme plácidamente. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Qué se dice del gatito? Porque el gatito es el sujeto en esta oración. Dice que se dice duerme plácidamente. Entonces, el predicado de esta oración es duerme plácidamente. ¿Y quién será el verbo en esta oración? A ver, ¿cuál será el verbo en esta oración? El verbo en esta oración es duerme. Y en la primera oración, ¿cuál era el verbo? El verbo en la primera oración, en el ejemplo 1, es toca. Recordemos que el verbo es la parte más importante del predicado. Ahora, el predicado también tiene su clasificación. En este caso se va a clasificar en dos formas. Uno es el predicado nominal o predicados nominales y el segundo es predicado verbal o predicados verbales. Vamos a ver qué es el predicado nominal. El predicado nominal dice que se forma con verbos copulativos que necesitan de un atributo para tener un significado pleno. A ver, recordemos que los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, entre otros. ¿Ya? Entonces, estos verbos, cuando aparecen estos verbos, es porque es un predicado nominal. Entonces, ¿qué serán los predicados verbales? Muy bien, los predicados verbales se forman con los verbos restantes, o sea, con los verbos generales. Conocemos un verbo, por ejemplo, correr, caminar, descansar, cantar, jugar, esos verbos. Cuando aparecen esos verbos es porque es un predicado verbal. Y aparte nos dicen que tienen un significado pleno. Veamos un ejemplo de predicado nominal. Tenemos un perrito. Dice, el perrito es tierno. ¿Qué se dice del perrito? Que es tierno. Entonces es tierno es nuestro predicado. Pero si se dan cuenta, el verbo es un verbo copulativo. El verbo ahí es. Y ese verbo es viene del verbo ser. Y el verbo ser es un verbo copulativo. Recordemos una vez más. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer y entre otros. Ahora veamos el verbo verbal. A ver. Dice, el perrito cumplió 2 meses. ¿Qué se dice del perrito? Que cumplió 2 meses. En este caso, mi predicado es cumplió 2 meses. Y podemos ver que ahí el verbo es cumplió. Y cumplió es un verbo general, no es un verbo copulativo.
Entonces, cuando veamos este tipo de oración, podemos decir que es un predicado verbal. Vamos a ver un ejemplo más. Dice, nosotros somos una familia unida. Bien, ¿qué se dice de nosotros? Somos una familia unida. Entonces, el predicado es somos una familia unida. ¿Y cuál será mi verbo? Mi verbo en esta oración es la palabra somos. Y somos también es un verbo copulativo del verbo ser. Entonces, se dice que esta oración es un predicado nominal. Ahora veamos con un predicado verbal. La familia pasa un buen momento. ¿Qué se dice de la familia? Que pasa un buen momento. Entonces, en este caso, nuestro verbo es la palabra pasa. Y la palabra pasa tampoco es un verbo copulativo, es un verbo general. Es un verbo como correr, caminar, pasar, pasa, pasé, entre otros. Entonces, esta oración tiene un predicado verbal. Vamos a ver y tenemos que recordar también lo que es el núcleo del predicado. Así como vimos el núcleo del sujeto, el predicado también tiene su núcleo. ¿Y cómo reconocemos esto? Cuando los verbos son conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en una oración hallamos dos verbos conjugados. En ese caso vamos a tener un caso de oración compuesta. ¿Cómo será esto? Muy bien. Un ejemplo. Dice, mi abuelita se estrenó y correrá en la maratón. Perdón, mi abuelita se entrenó y correrá en la maratón. En este caso tenemos dos verbos, que es la palabra entrenó y la palabra correrá. Entonces acá tenemos dos verbos. Acá es una oración compuesta. Ambos son núcleo del predicado. Los dos verbos son el núcleo del predicado. Porque recordemos que lo más importante del predicado es el verbo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar con lo que es la retroalimentación, con lo que es verificando el aprendizaje, para que quede mucho más claro.